Historia de la epismetología. La historia de la epismetología es larga y se inicia junto con la filosofía. En la antigua Grecia, 1200 años antes de Cristo a 146 años antes de Cristo, en esta época se distinguían entre dos tipos de conocimientos: la doxa o conocimiento vulgar, carácter de acompañamiento crítico, y la episteme, el conocimiento reflexivo junto con el vigor del pensamiento. Sin embargo, no existía una disciplina equivalente a la epismetología moderna. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlo si tienen la oportunidad. Esta rama de la filosofía dio sus primeros pasos formales en el Renacimiento europeo, siglo XV a siglo XVI. Esto debido al surgimiento de la razón humana como método de comprensión del mundo en sustitución de la fe medieval. Su impulso se debe de gran medida a las obras de filósofos y científicos como John Kepler, Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, John Locke, Gottfried Leibniz y Emmanuel Kant. Posteriormente, la epismetología fue clave en la formación del concepto de la ciencia y el conocimiento científico, el cual imperó en el pensamiento de los siglos XIX y XX. A partir del siglo XX se fundamentaron tres escuelas distintas de la epismetología contemporánea vigentes aún hoy y que son el neopositivismo lógico, fruto de los estudios de Bertrand Russell y Lewin Wittgenstein. Se formó en torno al Círculo de Viena, que convirtió el positivismo heredado del siglo XIX en una doctrina que luego encontró eco en el Círculo de Berlín y el Círculo de Praga. El racionalismo crítico, fruto de la obra de Karl Popper, que se alzaba críticamente contra el neopositivismo lógico, aportando un giro determinante a los fundamentos del Círculo de Viena. El post-popperianismo. En esta categoría entran los filósofos que, si bien se inspiraban en el positivismo en la obra de Popper, no se inscribían en ellas del todo. Objeto de estudio de la epismetología. Como hemos dicho, la epismetología se centra en la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Este último se entiende como el punto de intersección entre las creencias humanas y las verdades adquiridas de un modo u otro. La epismetología entonces determina los tipos de conocimiento posibles, los mecanismos gracias a los cuales podemos formarlos y la lógica que nos permite determinar si se trata de un conocimiento válido o no. En este sentido, sus cuatro conceptos más usuales son la verdad, la objetividad, la realidad y la justificación. Funciones de la epismetología. Algunas de las funciones de la disciplina en el campo del estudio y la investigación tienen que ver con los límites del conocimiento. Puedes revisar y cuestionar los métodos aceptados de la formulación del conocimiento a partir del mundo real.
Las metodologías. La epismetología se ocupa de poner en juicio los métodos que usamos para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Las corrientes epistémicas. Esta disciplina contribuye enormemente al debate en torno respecto a cómo se construyen las ideas y cómo es que los seres humanos creamos el conocimiento. Importancia de la epismetología. La epismetología es clave en el entendimiento de cómo operan las ciencias, que el mundo actual son quizá la mayor fuerza del saber teórico y aplicado de las que el ser humano dispone. En este sentido, el saber epismetológico está en el corazón de la filosofía contemporánea, permitiéndonos conocer el modo en que pensamos el propio conocimiento. Esta búsqueda se traduce en innovación, cuestionamiento científico y nuevas metodologías para comprender el universo. El origen del conocimiento contable y su evolución. Muchos estudios realizados estiman que el conocimiento contable nace con la civilización. En sus primeras manifestaciones inteligentes, el ser humano diferencia el recurso y la riqueza, cuando percibe que no precisaba buscar en la naturaleza aquello que había acumulado. Las acumulaciones o provisiones eran preocupaciones para enfrentar el invierno, una temporada de lluvias o una de escasez. Cuando estas provisiones despertaron los conceptos de cualidad y cantidad, tales mentalizaciones generaron una disposición mental propia. Notase que una cosa tenía identificación propia, cualidad, repetirse tantas veces, cantidad, y se modifica por nuevas acumulaciones y usos. Se asocia entonces a una situación material de uso y a sus dimensiones más evidentes, o sea, las propiedades para el uso y el número de las cosas. Para guardar memoria de las provisiones que eran su riqueza patrimonial, el hombre comenzó a registrarlas. Tales registros por cualidades de las cosas y por cantidades de ellas hicieron surgir la cuenta. El hombre registró la cuenta para acompañar el movimiento de aquello de lo cual disponía. Eso lo hizo con los instrumentos que poseía, estiletes y piedras notablemente los más abundantes. Los registros más antiguos que se conocen son de aproximadamente 30.000 años La y fueron contabilidad en descubiertos la edad la región de contemporánea. Alto Hoy Garahona, en en día, Francia, los directivos en la inversores gruta de manifiestan Aouillac, nuevas puerto de necesidades Torres de y información Taravis, ligadas a la al sur del valoración de los país activos vecino a los intangibles, Pirineos. como La el cuenta como conocimiento de registro la contable satisfacción nace en de el la Paleolítico clientela, Superior y los es la riesgos a primera quien está percepción sometida la sensitiva de empresa, la el riqueza impacto patrimonial. medioambiental, la gestión de Resume un capital bien o cosa de intelectual, la uso capacidad para su de innovación, el grado de identificación, una satisfacción cantidad y de los después el clientes, la capacidad de movimiento, aprendizaje y aumentemos y motivación disminuciones. de los La empleados. intuición humana para la Em, contabilidad nace empíricamente con la los capacidad de registros patrimoniales, aprendizaje. siguiendo el camino común De del saber acuerdo a y que estas en todas las circunstancias, ramas se pueden se detallar los inicia en siguientes percepciones puntos: el generadas papel del por los contador, sentidos el y impacto de la accionadas tecnología de la por la contabilidad, inteligencia. la En la revolución de edad las prehistórica de la piedra telecomunicaciones, pulida el surge la Internet y el intuición empírica conocimiento, para el la conocimiento tecnología, contable, el en la motor de medida de cambio. que los seres humanos comenzaron a vivir en sociedad. Se generaron grandes complejidades de datos referentes al patrimonio, tal como ocurría con edificaciones. El hombre deja de vivir en las cavernas. Producción de bienes, intercambios, dispensas, excepciones, impuestos, préstamos, etc. Era natural que tales diversidades de acontecimiento con los bienes o riqueza patrimonial generasen nuevas formas de registrar, junto con nuevas percepciones y nuevos razonamientos. La necesidad de guardar la memoria de los hechos ocurridos, como es el caso de la riqueza patrimonial, generó el criterio de escritura en formas progresivas en las civilizaciones más antiguas como la Sumeria. Se han encontrado registros de hace 6.000 años en tierras de arcilla que indican tales evoluciones. Pequeñas tablas de barro crudo servían para grabar en forma simple datos patrimoniales diversos. Fue aquella civilización Mesopotamia la que aparece y se organiza en los criterios básicos de los procedimientos de los registros. Las pequeñas tablas de arcilla comenzaron a ser resumidas en mayores correspondientes al movimiento de cada día, o sea, surgió un registro del movimiento diario. Tal evolución era natural, dado que correspondió al sentido de lo que era mío y de lo que era suyo,
Al registrar el movimiento de relaciones con otras personas, esto dio origen al débito y al crédito. El sentido de usted me debe y yo debo generó el débito de terceros y el crédito de terceros. Tales registros son antiguos y existen pruebas históricas de los mismos, descubiertas en excavaciones. Tales registros son antiguos y existen pruebas históricas de las mismas descubiertas en excavaciones. Están en el Museo Louvre en París, en el Museo Británico. También son inmemorables los registros de gastos de las plantaciones agrícolas, los controles en templos y religiones, etc. La primera evolución se procesó en el sentido de reunir los hechos cada día y separar los débitos y créditos para encontrar la diferencia entre el que es el saldo o lo que sobra de la confrontación. Tales raciocinios primarios generaron un expresivo número de escrituraciones al principio en divisiones horizontales, correspondientes a los mayores en las tablas de arcilla. Muchas eran las piezas, dado que la arcilla secándose rápidamente no permitió muchos registros. De la arcilla cruda y de menor resistencia se pasa a la arcilla cocida para conservar mejor los registros. A lo largo de la historia, el progreso en las materias empleadas fue conduciendo al mejoramiento de los criterios de la escritura contable. Los estudios de la historia de la contabilidad identificaron periodos definidos de la evolución de la escritura contable en Sumeria y Babilonia, así como las de Uruk y Med-Nais y Ur arcaica, hace 5400 a 4900 años. La generalidad de los sumerios, babilonios y su desarrollo cultural generaron también el ambiente intelectual propicio para grandes progresos en la escritura contable. Ya hace casi 4000 años que el sistema de leyes, al alcanzar el patrimonio, exigía controles y registros apropiados. Tales leyes regulaban las relaciones del trabajo, salarios, consignación de bienes, localizaciones, etc. La evolución de la contabilidad en Edad Antigua. Es una actividad tan antigua como la propia humanidad desde que el hombre es hombre. Antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas como guardar memoria, dejar constancia de datos a su vida económica y a su patrimonio. Recalcaba bienes como elaboraba, calzaba, consumía, entre otros. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, como las que podemos encontrar, que es la escritura y los números. Entre esta evolución tenemos la Mesopotamia, la Palestina, Egipto, Grecia y Roma. Mesopotamia, el país situado entre el Tigris, el famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., regulaba contratos como los de préstamo, venta, entre otros. Las figuras propias de derecho civil y mercantil habían algunas directamente relacionadas que los comerciantes llevaban sus registros. Gracias a estos testigos sabemos que ya en esas épocas más antiguas existían sociedades comerciales como las aportaciones de capital y el reparto de beneficios. Palestina. En el año 4000 a.C., antes de que existiera el concepto de números, en las primeras ciudades de la humanidad utilizaban diminutas figuras de arcilla para contar y representar las riquezas. Usaban estas fichas para inventariar y controlar sus bienes. Sobre ellas marcaron con símbolos y pictogramas para controlar los inventarios y cortes asociados. Grecia. La antigua Grecia se localizaba en la zona oriental del Mediterráneo y fue el resultado de la fusión de distintos pueblos que vivieron en el sur de la península volcánica. Su origen se remontaba al tercer milenio antes de Cristo,
cuando se asentaron y crecieron allí. Unos pueblos que alcanzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y que se organizaron en ciudades independientes llamadas polis. La geografía de la antigua Grecia condicionó su cultura y formas de vida. Su clima, al igual que ahora, era templado con lluvias escasas. Roma es una italiana capital de la región del Lacio y de Italia, con una población de 2.857.321 habitantes. En el transcurso de su historia, que abarca 3 milenios, llegó a extender sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa. Como capital de la República y del Imperio Romano, llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad, centro de una antigua más importante. Influyó en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, entre otras, la filosofía, la religión de derecho y la moral de los siglos sucesivos. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. La contabilidad en la Edad Media. La Edad Media comprende desde 476 hasta 1453. La podemos dividir en 3 periodos. El periodo románico, que va hasta mediados del siglo XVII, la Edad Media, que va hasta el pre-Renacimiento, y el Renacimiento. En estos 3 periodos se presentaron muchos tipos de economías diferentes, trayendo consigo modificaciones en la práctica contable, pero esta, a pesar de todo eso, nunca se extinguió. Por otro lado, la Iglesia Católica, la cual había adquirido carácter de religión oficial en manos del emperador romano Justiniano, fue abarcando cada vez más seguidores a su fe y también un poder económico y político dominante. Fue esta religión la que mantuvo vivas todas las prácticas culturales, entre ellas las de llevar cuenta de las operaciones económicas realizadas, las cuales se llevaban a cabo en los monasterios para la tradición de los romanos. La contabilidad en la Edad Moderna. En esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina en la Revolución Francesa. Durante esta etapa surgen 2 acontecimientos de gran importancia que permitieron un notable avance y centran a la contabilidad en su etapa de divulgación. Estos acontecimientos son los números arábicos, la aparición de la imprenta, siendo esta última quien facilitó divulgar los acontecimientos impartidos por los mangues y mercaderes, considerados hombres fugantes de la economía. Se consideran como pioneros en el estudio de la partida doble o Benedetto Gottubli Rangel, nacido en Dalmacia, autor de la Mercutura et del Mercante Perfecto, obra que terminó de escribir el 15 de agosto de 1458 y publicada en Marciano, Venecia.
En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad establece la entidad de partida doble, siendo su axioma: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, señalando así el uso de 3 libros. Primero, cuaderno, que es igual a mayor. Segundo, giornale, que es igual a diario. Y memoriale, que es el borrador. La contabilidad en la edad contemporánea. Hoy en día, los directivos inversores manifiestan nuevas necesidades de información ligadas a la valoración de los activos intangibles, como el conocimiento de la satisfacción de la clientela, los riesgos a quien está sometida la empresa, el impacto medioambiental, la gestión de capital intelectual, la capacidad de innovación, el grado de satisfacción de los clientes, la capacidad de aprendizaje y motivación de los empleados. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes.